¿Alguna vez has sentido esa abrumadora sensación de saber que para llegar a donde quieres tendrás que dejar atrás todo y a todos los que conoces? Esa sensación de estar en una habitación llena de gente a la que quieres, sabiendo que pronto estarás completamente solo porque has elegido un camino que nadie puede comprender. Quizás te hayas mirado al espejo esta mañana y hayas visto en tus propios ojos esa pregunta inquietante que Kafka conocía tan bien. ¿Merece la pena ser excepcional si eso significa ser eternamente incomprendido? Esta es la verdad que nadie cuenta sobre superar a todos los demás, sobre trascender los límites que impone la sociedad, sobre convertirte en quien realmente eres. Hay un precio invisible, un costo emocional que cobra su factura en soledad, en noches de insomnio cuestionando tus elecciones, en relaciones que se disuelven porque ya no puedes fingir ser quien eras antes. Franz Kafka lo vivió en carne propia, y hoy nos sumergiremos en esa experiencia dolorosa, pero transformadora, que todo ser humano que se atreve a crecer debe enfrentar. Si has llegado hasta aquí es porque, al igual que Kafka, sientes que hay algo más grande en ti que pide nacer, aunque eso signifique caminar solo durante un tiempo. Este canal existe para personas como tú, personas que sienten esa profunda inquietud existencial y necesitan un espacio seguro para comprender sus propias transformaciones. Aquí no estás solo en este viaje de autodescubrimiento. Suscríbete ahora y deja tu me gusta, porque cuando lo haces, estás construyendo una comunidad de almas valientes que han elegido crecer a pesar de saber el precio que hay que pagar. Estás diciendo que ya no quieres fingir que estás bien siendo menos de lo que realmente eres. Kafka escribió una vez que somos como cuervos que creen que pueden destruir el cielo, pero tal vez la verdad sea aún más compleja. Quizás seamos como mariposas que aún recuerdan el tiempo en que eran orugas, cargando la dolorosa nostalgia de una simplicidad que perdimos para siempre cuando decidimos volar. Cuando decides superar a todos los demás, cuando decides romper las barreras invisibles que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en vidas pequeñas y seguras, no solo estás cambiando tu posición social o profesional, estás pasando por una metamorfosis existencial que altera la estructura misma de tu alma. Y esa transformación tiene un costo que nadie te advierte de antemano. El primer precio es la soledad ontológica, esa sensación de estar hablando un idioma que nadie a tu alrededor comprende. Kafka lo experimentó intensamente en Praga, siendo judío en una sociedad cristiana, hablando alemán en una ciudad checa, siendo escritor en una familia de comerciantes. Era como si existiera en múltiples dimensiones simultáneamente, sin poder ser completamente comprendido en ninguna de ellas. Cuando decides crecer más allá de lo que tu familia, tus amigos y tu comunidad esperan de ti, comienzas a habitar ese mismo espacio liminal. Tus conversaciones se convierten en ejercicios de traducción constante, tratando de explicar visiones e ideas que surgen de una realidad que estás construyendo por ti mismo. Esta soledad no es solo social, es metafísica. Es la sensación de estar descubriendo verdades sobre la existencia que te parecen obvias, pero que a los demás les parecen una locura. Es como si hubieras desarrollado nuevos órganos sensoriales que captan frecuencias de la realidad que los demás no pueden percibir. Hablas de posibilidades infinitas y ellos oyen fantasías irrealizables. Compartes tus descubrimientos sobre los patrones ocultos de la vida y ellos solo ven coincidencias. Poco a poco te das cuenta de que te estás convirtiendo en una especie de extranjero en tu propia vida, alguien que necesita constantemente modular su lenguaje, disminuir su intensidad, simplificar su complejidad para poder mantener las conexiones humanas básicas. El segundo precio es la abrumadora responsabilidad de la autenticidad.
Cuando superas las expectativas y limitaciones que los demás tienen para ti, cuando rompes el molde prefabricado de la vida común, te conviertes en responsable de crear tu propia realidad desde cero. Ya no hay excusas, ya no hay la seguridad de poder culpar a las circunstancias o a otras personas por tus elecciones. Kafka lo sabía visceralmente. En sus diarios, luchaba constantemente con la sensación de estar creando no solo literatura, sino su propia existencia a través de la escritura, palabra por palabra, frase por frase. Era una libertad terrible y hermosa al mismo tiempo. Esta responsabilidad se manifiesta en cada decisión que tomas. Cuando sabes que puedes ser más, hacer más, crear más impacto en el mundo, cada momento de procrastinación se convierte en un acto de traición contra tu potencial. Cada vez que eliges la facilidad en lugar del crecimiento, sientes el peso de esa elección en tu pecho. Es como si llevaras dentro de ti una versión idealizada de lo que puedes llegar a ser, y esa versión te observa constantemente, juzgándote con la severidad de alguien que conoce exactamente tus capacidades no utilizadas. También está el precio de la pérdida de la inocencia. Cuando decides ver más allá de las ilusiones que mantienen cómoda a la mayoría de las personas, cuando cuestionas las estructuras fundamentales de la sociedad, el trabajo, las relaciones, la realidad misma, ya no puedes volver al estado de feliz ignorancia. Kafka escribió sobre esto de manera magistral en La Metamorfosis, donde Gregor Samsa se despierta transformado en un insecto gigante. La metamorfosis es irreversible. Una vez que ves a través de las construcciones sociales, una vez que te das cuenta de lo artificiales que son muchas de nuestras preocupaciones cotidianas, ya no puedes participar en ellas con la misma ingenua seriedad de antes. Ves a gente preocupándose mucho por el estatus social, la aprobación externa, acumular cosas materiales, y sientes una compasión melancólica, como alguien que ve a los niños jugando a las casitas. Entiendes que estos juegos tienen su valor, que proporcionan estructura y significado a muchas personas, pero ya no puedes invertir tu energía emocional en ellos de la misma manera. Esto crea un aislamiento sutil pero constante, una sensación de estar observando la vida humana desde una perspectiva ligeramente elevada que paradójicamente te hace sentir más distante de la propia humanidad. ¿Y tú has sentido alguna vez ese peso de saber que ya no puedes volver atrás, que cada nueva idea que tienes te aleja un poco más del mundo que conocías antes? ¿Has experimentado alguna vez esa sensación agridulce de estar creciendo más allá de las personas que amas, sabiendo que ese crecimiento es necesario pero doloroso? Si estás viviendo eso ahora, deja en los comentarios: he elegido crecer, aunque me cueste la soledad. Tu valentía al compartir esto puede ser justo lo que alguien que se siente aislado en su camino necesita leer hoy. A veces, saber que no estamos solos en esta experiencia es ya el primer paso para transformar la soledad en soledad creativa. El tercer precio es lo que Kafka llamaría la angustia de la transformación continua. Cuando decides superar a todos los demás, no lo haces solo una vez. Estás eligiendo un modo de vida basado en la expansión constante, en el cuestionamiento perpetuo, en la negativa a aceptar las limitaciones como definitivas. Esto significa que nunca podrás establecerte completamente en una identidad fija. Nunca podrás decir: ahora he llegado a mi destino final. Te conviertes en el protagonista de el proceso, siempre en juicio, siempre cuestionado por la vida, siempre necesitando demostrar y reprobar tu propia existencia. Esta dinámica crea una forma única de ansiedad existencial. Mientras que la mayoría de las personas luchan contra los cambios y buscan la estabilidad, tú descubres que debes luchar contra el estancamiento y buscar la transformación constante.
Pero la transformación es, por su propia naturaleza, incómoda. Es el proceso de morir como quien eras y nacer como quien te estás convirtiendo, y esa muerte simbólica ocurre repetidamente a lo largo de tu viaje. Cada nivel que alcanzas se convierte rápidamente en un punto de partida para el siguiente reto. Cada victoria se transforma en una nueva responsabilidad. Kafka lo experimentó como escritor, siempre insatisfecho con su trabajo, siempre sintiendo que no había captado completamente la verdad que intentaba expresar. Incluso sus obras más brillantes le parecían aproximaciones imperfectas a una visión más amplia que llevaba dentro. Esta insatisfacción constante no era neurosis ni falta de autoestima. Era la marca de alguien que había elegido crecer continuamente, que había hecho un pacto con su propia evolución. El cuarto precio es la soledad creativa, que es diferente de la soledad común. La soledad creativa es ese espacio que necesitas habitar para dar a luz tus ideas, visiones y proyectos más ambiciosos. Es como un útero existencial, donde tus posibilidades más elevadas pueden desarrollarse lejos de las miradas, los juicios y las influencias externas. Pero este espacio, por muy necesario que sea, puede llegar a ser opresivo. Hay momentos en los que te preguntas si vale la pena tener tantas ideas si no hay nadie con quien compartirlas de verdad. Kafka pasó gran parte de su vida adulta en esta soledad creativa, escribiendo durante la madrugada mientras el mundo dormía, explorando territorios psicológicos y filosóficos que sus contemporáneos apenas podían imaginar. Sus diarios revelan a un hombre en constante diálogo con sus propias posibilidades, siempre tratando de articular experiencias para las que no existían palabras adecuadas. Esta es la realidad de quienes eligen ir más allá. A menudo se encuentran creando nuevos lenguajes para nuevas experiencias, construyendo puentes conceptuales hacia territorios que aún no han sido cartografiados por la conciencia colectiva. Pero quizás el precio más profundo y también el más transformador sea la muerte del ego social. Cuando superas genuinamente las limitaciones que impone la sociedad, cuando dejas de buscar la aprobación externa y comienzas a vivir según tus propios valores más profundos, debes dejar morir la versión de ti mismo que existía para complacer a los demás. Se trata de una muerte real, no metafórica. La persona que eras, con todas tus estrategias de supervivencia social, tus mecanismos de defensa, tus máscaras cuidadosamente construidas, debe disolverse conscientemente para dar paso a la persona que realmente eres. Kafka escribió sobre esta experiencia con dolorosa precisión. Un libro debe ser el hacha para el mar helado que hay dentro de nosotros. Cuando decides superar a todos los demás, te conviertes tanto en el hacha como en el mar helado. Necesitas romper tus propias estructuras internas, desafiar tus propias creencias limitantes, cuestionar tus propias motivaciones más profundas. Es un proceso de autoanálisis implacable que puede resultar extremadamente incómodo, pero que es absolutamente necesario para acceder a tu máximo potencial. Este proceso de muerte del ego social suele ocurrir en oleadas. Hay momentos de intensa claridad en los que ves exactamente en quién te estás convirtiendo y sientes una libertad extraordinaria, seguidos de períodos de confusión y duelo por la simplicidad que has perdido. Es como aprender a respirar a mayor altitud. Al principio te sientes mareado, desorientado, cuestionándote si realmente perteneces a ese lugar. Pero poco a poco, tus pulmones se adaptan, tu circulación se ajusta y descubres que no solo puedes sobrevivir a esa nueva altitud, sino prosperar en ella de formas que eran imposibles en el nivel anterior. También está el precio de la hipersensibilidad existencial. Cuando rompes las barreras que limitan la percepción común, no solo desarrollas una mayor sensibilidad hacia las oportunidades y posibilidades, desarrollas una mayor sensibilidad hacia todo,
hacia el dolor de los demás, hacia las injusticias del mundo, hacia las contradicciones de la existencia humana, hacia la belleza devastadora de la vida en toda su complejidad. Kafka sentía esto intensamente. No podía simplemente ignorar la alienación que veía a su alrededor, no podía fingir que no percibía los absurdos de los sistemas sociales y burocráticos que gobernaban la vida humana. Esta hipersensibilidad se convierte tanto en una bendición como en una maldición. Por un lado, te permite crear, amar y experimentar la vida con una profundidad que la mayoría de las personas nunca conocen. Por otro lado, te hace vulnerable a niveles de dolor emocional que pueden ser abrumadores. Ya no puedes ver las noticias con indiferencia. Ya no puedes ignorar el sufrimiento que te rodea. Ya no puedes conformarte con respuestas superficiales a preguntas profundas. Te conviertes en una antena extremadamente sensible, captando señales de frecuencias que la mayoría de la gente filtra automáticamente. Pero aquí reside uno de los aspectos más hermosos y paradójicos de superar a todos los demás. La soledad, que inicialmente parece un castigo, se revela gradualmente como una puerta hacia una conexión más profunda y auténtica con la vida. Cuando dejas de intentar encajar en las expectativas de los demás, cuando aceptas completamente tu propia singularidad, ocurre algo extraordinario. Empiezas a atraer a personas que resuenan con tu frecuencia auténtica, personas que también han elegido crecer más allá de las limitaciones convencionales. Kafka, a pesar de toda su aparente soledad, mantenía una profunda correspondencia con otros escritores, pensadores y buscadores que comprendían su visión. Sus cartas revelan a alguien capaz de una extraordinaria intimidad intelectual y emocional cuando encontraba almas gemelas. La soledad se había convertido no en un aislamiento, sino en una forma de selección natural, atrayendo solo conexiones que eran verdaderamente nutritivas para su alma. El precio de superar a todos los demás también incluye la responsabilidad de convertirse en un ejemplo. Lo quieras o no, cuando rompes las limitaciones que otros consideran insuperables, cuando demuestras a través de tu propia vida que es posible trascender circunstancias difíciles, te conviertes en una inspiración involuntaria. Esto significa que tus elecciones no solo te afectan a ti. Cada vez que eliges crecer en lugar de estancarte, cada vez que eliges la autenticidad en lugar de la conformidad, estás enviando ondas a través del campo de conciencia colectiva que pueden tocar vidas que ni siquiera conoces. Esta responsabilidad puede ser abrumadora. Hay momentos en los que te gustaría simplemente rendirte, elegir el camino más fácil, dejar de luchar contra las corrientes de la mediocridad. Pero descubres que ya no puedes hacerlo con la conciencia tranquila. No porque alguien te obligue, sino porque has desarrollado una relación íntima con tu propio potencial, y traicionar esa relación sería como traicionar tu propia alma. Kafka lo comprendía profundamente. Incluso en los momentos de mayor desesperación, seguía escribiendo, seguía explorando, seguía buscando formas de articular verdades que pocos se atrevían a afrontar. No era masoquismo ni obsesión. Era amor, un amor profundo por la posibilidad humana de trascendencia, aunque esa trascendencia viniera acompañada de sufrimiento. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente sea que todos estos precios, todas estas dificultades, se transforman gradualmente en regalos. La soledad se convierte en soledad creativa. La responsabilidad se convierte en auténtico poder personal. La hipersensibilidad se convierte en profunda compasión. La muerte del ego social se convierte en el nacimiento del verdadero yo. La transformación continua se convierte en una aventura existencial. Descubres que no estabas pagando un castigo, sino una iniciación en los misterios más profundos de la experiencia humana.
La verdad que Kafka intuía y que su obra articula con precisión quirúrgica es que superar a todos los demás no significa convertirse en superior a los demás. Significa convertirse más completamente en uno mismo. Significa dejar de luchar contra tu propia naturaleza y empezar a colaborar con ella. Significa aceptar que has venido a este mundo con dones únicos que solo tú puedes ofrecer. Y que ocultar esos dones para encajar es una forma de violencia contra la propia vida. El precio que nadie te advierte no es un castigo por la ambición o el deseo de crecer. Es el costo natural de cualquier transformación real. Es como el precio que paga la mariposa al dejar de ser una oruga. Pierde la seguridad de arrastrarse por el suelo, pero gana la libertad de volar. Pierde la simplicidad de su vida anterior, pero gana acceso a dimensiones de la experiencia que eran completamente inimaginables en la etapa anterior. Cuando realmente comprendes esto, cuando aceptas completamente tanto los costos como los beneficios de elegir crecer, sucede algo mágico. Dejas de resistirte a tu propia evolución y empiezas a bailar con ella. La soledad se convierte en un espacio sagrado donde te conectas con los aspectos más profundos de ti mismo. La responsabilidad se convierte en una oportunidad para contribuir de manera significativa al mundo. La transformación constante se convierte en una aventura emocionante en lugar de una amenaza para tu seguridad. Franz Kafka vivió esa compleja danza entre el crecimiento y la soledad, entre la autenticidad y la alienación, entre la genialidad y el sufrimiento. Su vida y obra nos muestran que es posible no solo sobrevivir al precio de superar a todos los demás, sino transformar ese precio en combustible para una existencia extraordinariamente rica y significativa. Nos enseña que la pregunta no es si vale la pena pagar el precio, sino si vale la pena desperdiciar los dones únicos que trajiste a este mundo por miedo a estar solo. La soledad que sientes cuando eliges crecer más allá de las limitaciones convencionales no es un error del sistema, es una característica. Es el espacio necesario para que tu singularidad florezca sin interferencias externas. Es el silencio fértil donde pueden germinar tus ideas más originales. Es la distancia necesaria para que puedas ver patrones que son invisibles para quienes están muy cerca de la situación. Y al final, descubres que nunca estuviste realmente solo. Solo estabas aprendiendo a conectarte con dimensiones más profundas de la realidad, con aspectos más elevados de la conciencia humana, con la red invisible que conecta a todos los seres que han elegido crecer. Kafka lo sabía. Sus palabras siguen vivas más de un siglo después porque tuvo el valor de pagar el precio, de habitar la soledad creativa, de transformar su sufrimiento en arte que toca el alma humana en su punto más vulnerable y más poderoso. Superar a todo el mundo tiene un precio que nadie te advierte, pero también tiene una recompensa que nadie puede describir adecuadamente. La experiencia de estar completamente vivo, completamente presente, completamente tú mismo en un mundo que constantemente te invita a ser menos de lo que realmente eres. Y esa experiencia, esa forma de estar en el mundo, vale cualquier precio que tengas que pagar por ella.